Damos gracias a Dios por la bendición de estar nuevamente reunidos para alabarle, para glorificarle. Les invito, hermanos, a que preparen sus corazones para el mensaje de esta mañana. El título de este sermón es La importancia de la unidad en la familia. Y en el pasaje que hemos leído de Génesis 2, de los versículos 18 al 24, podemos darnos cuenta que es importante saber que la familia es la unidad básica de la sociedad. Pero también la familia está dentro del plan de Dios para la raza humana. Y quiero decirles que no hay familia si no hay unidad. No hay sociedad fuerte si las familias están divididas. Hemos de reconocer que las familias unidas son familias fuertes y que hacen a una iglesia fuerte. En este pasaje de Génesis podemos darnos cuenta en el primer versículo 18 que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No era bueno, pero sí era necesario una compañía para él. Y es por eso que Dios dice, le haré una ayuda idónea. Y luego entonces nos va describiendo hasta el versículo 22 la manera en que tuvo Adán la capacidad de poder darle nombre a los animales, tal que hasta nuestros días esos nombres son los que tienen los animales. Y después también nos describe cómo el Señor, nuestro Dios, hace caer en sueño profundo a Adán y de ahí toma una de sus costillas para formar a la mujer de la costilla. Jesús tomó del hombre para hacer a la mujer de una de sus costillas. Luego entonces es importante, hermanos, que sepamos que cuando Dios está diciendo en el versículo 18 que no era bueno que el hombre estuviera solo y que era necesario hacerle una ayuda idónea, quiere decir que la ayuda que requería Adán era porque Adán por sí solo no era capaz de alcanzar por sí solo todo lo que él estaba llamado a hacer y a hacer. Una idónea ayuda para él era necesario porque va a denotar el complemento que le hacía falta a Adán. La ayuda es necesaria para el trabajo, la ayuda es necesaria para la procreación, la ayuda es necesaria para hacer apoyo y compañía mutuos. Una ayuda idónea, es decir, alguien con quien dialogar y ponerse de acuerdo. Tal situación nos deja ver que cuando Adán le puso los nombres a los animales, no podía dialogar con ellos. Es por eso que se vio en esa necesidad de tener alguien afín a él para complementarse. También es importante que sepamos que algunos estudiosos de la Biblia indican que cuando Dios tomó de la costilla de Adán, dice que bien Dios no la tomó de la cabeza para ella no fuera superior a él, pero tampoco la tomó de los pies para que no fuera inferior a él, sino que del costado para ser en igualdad con él. Este es exactamente el propósito de Dios al crear de que la mujer fuese esa parte maravillosa que el hombre necesita, ese complemento que el hombre necesitaba. Y seguramente podemos decir que en la perfección de la creación de Dios, la mujer era una maravillosa creación de Dios y que poseía
todas las perfecciones que pudiera tener, porque lo que Dios hace es perfecto. En el versículo 23 dice que cuando Adán vio a la mujer, ella dice: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dice: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y quiero decirles que en hebreo la palabra mujer es muy parecida a la palabra para referirse al hombre. La palabra para el hombre es ish y para la mujer es isha. Vemos que al contemplarla, el hombre expresa maravillado su admiración diciendo: es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La mujer, como la otra parte del hombre, proviene de él y de su misma naturaleza. En el versículo 24 nos deja ver que dice y enfatiza: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. Y aquí connota un cambio de prioridades por parte de quien contrae matrimonio. Dice que se unirá, encierra la idea de un amor profundo y a la vez de una permanencia total. Una sola carne supone cierto número de implicaciones. Dice ahí, quiero enfatizar: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una misma carne. El Señor Jesús también lo dice en Mateo 19:5, que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cuando dice se unirá a su mujer, expresa la unidad que Dios quería enmarcar en ellos, en esa pareja, por lo que manifiesta tener un mismo espíritu. En Efesios capítulo 4, los versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo nos deja ver esta unidad. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí también se establece el propósito de Dios en esa creación del hombre y la mujer. Fueron llamados con una vocación digna por Dios. Y en el versículo Dios dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y andar como corresponde a los llamados al reino y a la gloria de Cristo. Y cuando menciona la palabra humildad, hermanos, quiere decir que la humildad es contrario al orgullo. Quiere decir que en un hombre y en una mujer, en un matrimonio, en una familia, no debiera existir el orgullo, sino la humildad que Dios así enmarcó en cada uno de sus hijos, en su pueblo. Porque nos está diciendo en Efesios 1 que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, sin orgullo, un mismo sentir. Una unidad también puede significar el estar soldados, amarrados, atados el uno con el otro. Pero también menciona la palabra mansedumbre. Y la mansedumbre debe ser esa actitud de tener una excelente disposición del alma que hace que no se sienta fácilmente provocado u ofendido. Qué triste es ver a veces en las parejas o en la familia, en esa relación que tienen, que no existe la mansedumbre, porque uno expresa un sentir y dice: pero no estás enojada, ¿verdad? ¿O qué me estás queriendo decir? ¿Qué significa lo que me estás diciendo? Hay una reacción realmente, posiblemente de inestabilidad, de ansiedad, de preocupación.
Pero la mansedumbre que Dios nos está pidiendo que tengamos es que haya esa disposición del alma de no sentirnos agredidos ni ofendidos. Y por eso termina el versículo mencionando la palabra paciencia y amor. Porque en una pareja hay dos culturas totalmente diferentes. Y entonces, cuando éstas se unen, tienen que estructurar una sola idea, un solo sentir en Cristo, y más si es cristiana la familia. ¿Por qué? Porque crecemos con diferentes costumbres y hábitos en el hogar, y esas cosas se tienen que dialogar en la familia. Los versículos del 3 al 5 menciona el apóstol Pablo: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad en la familia tiene que ser no tan solo con humildad, no tan solo con mansedumbre, con paciencia y amor, sino tiene que ser también en el vínculo de la paz a través del control del Espíritu Santo en nuestra vida familiar. Dice en el versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vuelve a mencionar que hemos sido llamados en una misma esperanza. El propósito de Dios desde un principio es que la familia, que el pueblo de Dios viva guiada por el Espíritu de Dios, en una misma esperanza de la vocación a lo que hemos sido llamados, hijos de Dios. Y sigue en el versículo 5: un Señor, una fe, un bautismo. Hermanos, la unidad comprende y entiende que Dios bendice el vínculo familiar. La familia está en el plan de Dios. Y la familia tiene que regirse conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. En 1 Corintios 10:31 nos invita a hacer todo para la gloria de Dios. Así es la relación de Dios y su pueblo. En Efesios 5, versículos 1 y 2, nuevamente Pablo nos exhorta y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y vuelve a enfatizar: y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego entonces la familia, el matrimonio, tiene que entregarse dentro de ese vínculo, dentro de esa relación familiar, debe entregarse como Cristo se entregó, porque así nos los enfatiza. Por lo tanto, dice, recordemos que serán uno solo, y significa una sola carne, físicamente, psicológicamente, espiritualmente unidos en comunión, además de una comunicación mutua. Qué lamentable es que ya los matrimonios, si no todos, en su mayoría, difícilmente dialogan como antes. Yo recuerdo que cuando yo tenía una relación de noviazgo con mi esposo, antes de que fuera mi esposo, hablábamos mucho por teléfono. Y algo clásico que se daba es de que ya nos queríamos despedir porque hablábamos tanto, y luego el papá o la mamá pasaba y ya, córtale, ya es muy tarde, ya te tardaste. Y porque antes se pagaba conforme al uso que uno tenía con el teléfono. Y luego contábamos, a las 3 colgábamos, 1, 2, 3, y ninguno de los dos colgábamos. No, cuelga tú primero, no, tú primero. Y por nada nos reíamos, por nada estábamos contentos. Todo ese tipo de cosas sencillas se van perdiendo en la familia. ¿Por qué? Porque estamos olvidando la mutua comunicación que debe de haber, estamos olvidando el propósito de Dios. Es importante que veamos lo que dice Mateo 7:24. Dice que está hablando de los dos cimientos.
Y en el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y retomando con la ilustración que estaba diciendo, qué tan importante es oír, qué tan importante es escuchar. Cuando dialogamos, cuando comunicamos nuestro sentir, nuestra manera de pensar, se puede dialogar y solucionar muchas cosas. Y en este versículo es importante que sepamos que nuestra familia debe estar cimentada sobre la roca. Y que aquellos detalles que hemos olvidado de a lo mejor decir una palabra agradable, una palabra de amor, el dialogar y platicar cómo te fue en el día, son cosas fundamentales para la relación de la familia. Oír. Aquí nos dice en el versículo 24 de Mateo: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír la voz de Dios, hermanos, a través de la lectura de su palabra. Tenemos que aprender a escucharla por medio del mensaje expuesto, por medio de ahora de las redes sociales que se tienen. Oír es atender a la voz de Dios. La comunicación en la familia, en la pareja, es fundamental. A veces no sabemos los planes que tiene el hijo, o a veces no sabemos el día que ya organizó la esposa o el esposo. Y entonces a veces hay conflictos por eso. Es que no me dijiste lo que ibas a hacer. Es que si me hubieras dicho, yo te hubiera ayudado, porque hay falta de comunicación. En Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, nos exhorta nuevamente el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué más podemos enfatizar en estos dos versículos? Si en la falta de comunicación muchas veces existe eso: la amargura, el enojo, la ira, la gritería. ¿Por qué? Porque nos molestamos. A veces está uno hablando con la persona y no nos hace caso. Es importante que nos miremos a los ojos para dialogar. A veces, o la mayoría de las veces, los equipos celulares ocupan más la atención de una conversación familiar. Ese es un muro terrible para una relación familiar. A veces están uno hablando con los hijos y: ¿me estás oyendo? Sí, sí te estoy oyendo, sí te estoy escuchando, sí te estoy... Porque es una actitud que llega a un momento en donde ese muro va haciendo que la comunicación familiar se pierda, quede afectada. Hermanos, la familia fue creada para promover el plan de Dios. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, cuando Dios le dice al pueblo: estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y dice: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Esto también nos implica a nosotros. Mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios que Él manda, los debemos enseñar a los hijos, ponerlos en obra en la tierra, y en este caso en el hogar, en la familia. ¿Con qué propósito? Para temer a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y luego dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Y más aún dice: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Qué hermoso es volver a la palabra de Dios y poder recibir y experimentar la bendición de Dios en la familia, porque dice que los días pueden ser prolongados y si los ponemos por obra, dice, te irá bien. Quiere decir que nos podemos evitar muchos problemas. Este confinamiento ha revelado la mala relación que había en algunas familias, al grado de que no se soportaron, algunos golpearon, otros mataron, otros insultaron, porque no había una relación. Por todas las actividades que cada familia, cada miembro de familia tenía, pues casi no se veían. Yo recuerdo en los tiempos de mi niñez que mi papá tenía la costumbre de que a la hora de la comida o del desayuno, él tocaba una campanita. Y nosotros al escuchar la campanita es porque ya deberíamos estar en el comedor para comer todos juntos como familia. Nuestra vida ha cambiado y ha tenido un giro de 180 grados en donde ya no se podía comer porque el hijo se va a la escuela o a trabajar, el papá se va a trabajar, la mamá tenía que hacer otras actividades y a veces la mamá tenía que comer sola porque no había una reunión familiar. Llega este confinamiento y genera una serie de problemas. Nosotros como creyentes en Jesucristo, si somos positivos, pudimos haber aprovechado el tiempo para orar con la familia, para platicar con la familia, para conocer más a los hijos. Percibir realmente una cosa importante en la familia. Es importante que nosotros sepamos que el sentido de oír, de escuchar a la familia es realmente importante para poder crecer. En Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7, nuevamente enfatiza Dios y dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y además dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben ustedes que ahora, en su mayoría, los jóvenes, los adolescentes y aún los niños no quieren escuchar que constantemente les esté uno repitiendo las cosas? ¿Ya hiciste esto? Ya voy. ¿Ya cumpliste con esto? No, todavía, ahorita lo hago. Y están con esa actitud negativa. Y a veces nos desgastamos tanto en dar una orden y nos olvidamos de lo que la palabra de Dios dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Las repetirás. Es tan importante repetir las cosas aun cuando el hijo no le gusta escucharlo constantemente. Luego entonces en este pasaje nos deja ver que el centro principal de enseñanza bíblica en la familia es la palabra de Dios. Es lamentable saber a veces que los hijos no saben orar, les aburre leer la Biblia, es más, no la leen. En el mundo se han perdido los valores. Y en el ámbito cristiano se ha perdido la responsabilidad, se ha perdido el compromiso, se ha perdido la consagración. Si los hijos crecen, toman sus propias decisiones y difícilmente cumplen con las características del hogar cristiano. Porque se les hace aburrido, porque suelen decir: pues es que eso era antes, en tu época. O sea, a nosotros, con la sola mirada, los padres nos controlaban y nos hacían ver que estábamos haciendo mal. Ahora los hijos los ve uno y dice: pues ¿qué hice? Yo no hice nada.
porque no les gusta la corrección. Es importante que sepamos que realmente el hijo ha perdido el compromiso, la consagración. Si los hijos crecen, ellos creen que lo que ellos hacen es lo mejor y difícilmente cumplen con las características que uno anhela ver en ellos. También dejan de asistir algunos a la iglesia porque han perdido el interés. Los padres se enfrentan en esta situación y ya no tienen el control sobre estas circunstancias porque la unidad familiar ha perdido su objetivo. Tristemente tenemos familias disfuncionales, matrimonios que les han llamado desechables, por la idea de probar si nos entendemos, le seguimos, y si no nos entendemos, pues aquí termina todo. Y surgen los divorcios. Hay mucha mujer sola viendo por los hijos, haciendo la función de papá y mamá. Hay hombres buscando a la mujer perfecta porque la que tuvieron no fue la que ellos querían. Ciertamente, hermanos, no hay familias perfectas. Los conflictos están desde siempre. Desde Adán y Eva, una vez que pecaron, vemos a sus hijos, uno mató al otro. También en el ejemplo del sacerdote Elí, sus hijos eran impíos, o los hijos del rey David, que eran hijos necios, mentirosos, en donde hubo crímenes. Y entonces nos damos cuenta que no hay familias perfectas. Es muy triste saber y ver que las familias no están mantenidas en la unidad, en donde la esposa en ocasiones es la causa de que los hijos no se sometan a la autoridad del papá, o viceversa. También donde el padre no permite que los hijos colaboren en el hogar por ser pequeños o por ser varones, consintiendo así la falta de responsabilidad en ellos por tradiciones y costumbres. Lo que los hijos no aprendan en el hogar, no tendrán la capacidad de respuesta en su futuro en donde se relacionen. En Proverbios 17:25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. He tenido la experiencia de conocer familias que sufren porque el hijo se volvió drogadicto, porque el hijo no quiso seguir en el lineamiento de la familia, o que las hijas salen embarazadas, o que los jóvenes dejan de estudiar. Y eso pudiéramos decir que eso no debiera surgir en una familia cristiana. Sin embargo, ya es el común. Pero estamos aún a tiempo. Tenemos que volver al principio bíblico, al propósito de Dios para la familia. El propósito que Dios tenía es de que se dejaran guiar por Él. Una familia que esté preocupada por aplicar la palabra de Dios en su hogar, por orar juntos, por leer la palabra de Dios juntos. Aquellos devocionales que solíamos hacer como familia se han perdido, porque una vez que volvamos a esto, evitaremos muchas situaciones de indisciplina, de rebeldía, de desobediencia, de irresponsabilidad. En el ambiente familiar debe de haber comprensión, debe de haber amor, respeto, y también debe de haber perdón. Unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. En el Salmo 127, el salmo que leímos ya, vamos a darnos cuenta cómo Dios es la pieza fundamental para el hogar, para la familia. Porque dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted se puede esforzar por muchas cosas, por darle lo mejor a los hijos, por dar el sustento, por dar el vestido, por todo lo que usted quiera. Pero si la pieza fundamental en donde ellos, toda su familia, debe estar centrada de que Dios es el principio de esa familia, entonces si eso no se comprende, definitivamente, como dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano
en vano es lo que se hace. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no guardare, nosotros debemos saber que el cumplimiento de nuestra vida hacia Dios es con base a los mandamientos. Entonces Dios va a actuar también en bendición para nosotros. Versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermanos, si la esposa no está conforme que en ciertas cosas que se dan en la familia, si el hijo ya no se somete, ya no escucha consejo, aquí podemos ver que dice: por demás es que te levantéis de madrugada. Las horas laborales son más de 8, 10, 12 horas. Horas que no se está en el hogar. Horas que tiene uno que trabajar. Y estamos hablando de 8, 10 horas laborales, sin contar el tiempo que se hace de la casa al trabajo. Y vamos a pensar que son de 12 a 14, 15 horas fuera del hogar. Y entonces ahí uno dice: yo me estoy esforzando por trabajar, y a lo mejor trabajar horas extras para que a mi hijo, a mi hija, a mi familia no le falte nada. Pero lo esencial es lo que hace falta: la presencia de Dios en la familia, en el hijo, en la esposa, en el esposo. Eso es fundamental. Y después dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una herencia que Dios nos dio, una herencia que debemos de cuidar, una herencia que no podemos hacer un mal uso de ella. Y sobre todo dice: cosa de estima el fruto del vientre. Es una bendición. Es una bendición. Es triste cuando una familia, una pareja no puede tener hijos y anhelan tener hijos. Y a veces uno dice: sí, pero no sabes qué responsabilidad implica tener un hijo. Porque aquí lo dice: es una herencia de Jehová, de la cual nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Y luego en el versículo 4 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Y qué es una saeta? Es un proyectil que se dispara con el arco. Las saetas de Dios son los instrumentos escogidos, escondidos y pulidos, y más aún preparados y guardados por Él para cumplir sus propósitos en la tierra. Cristo es la saeta de salvación y la bendición para todas las naciones. Luego entonces, nuestros hijos son nuestras saetas en nuestras manos. ¿Hacia dónde los estamos dirigiendo? ¿Hacia el mundo? ¿Hacia Cristo? ¿Hacia una vida de consagración a Dios? ¿O hacia quién estamos dirigiendo nuestros hijos? Y al final del versículo dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Luego entonces, hermanos, quiero decirles que seremos y somos bienaventurados si obedecemos el mandato y enseñamos los mandamientos. Esforcémonos por recuperar, con la ayuda de Dios, la unidad, para que seamos fortalecidos como familias, para ser guiados por el Espíritu de Dios, ser sensibles a la voz de Dios. Y luego dice que no seremos avergonzados de los demás por ser la familia que somos. Quiero invitarles en esta tarde a que incline su rostro y a que analice su propia vida como jefe, como jefa de familia. Analice y reconozca sus fallas, pero también entrégueselas a Dios, y esforcémonos con la ayuda del Espíritu Santo a retomar la palabra de Dios en nuestro hogar, a retomar la unidad que Dios quiere que tengamos, para que seamos familias fortalecidas y que la iglesia de Cristo pueda dar testimonio que en Dios hay salvación y armonía para la familia, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Amoroso Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra
nos haces ver que te hemos fallado. Que la unidad familiar, Señor, no la tenemos. Que podamos volver a unirnos como familia y a reconocer que te necesitamos. Que sigas tú, Señor, fortaleciendo y edificando nuestras familias, nuestros hogares, para poder ser guiados y bendecidos por ti. Que en aquello, Señor, que nos hemos equivocado, nos perdones y que podamos ser familias llenas de ti. Que juntos oremos, que juntos leamos, que juntos nos preocupemos por estar unidos. Que como familia nos preocupemos a estar listos para conectarnos, para estar a tiempo en todos los cultos, en los estudios bíblicos. Que tú nos ayudes. Dirígenos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.